أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Esta charla está basada en dos documentos. Uno es un artículo que escribí hace años y luego está complementado por una publicación que se llama La prueba deslumbrante para el retorno de nuestro dinero puro, que está hecho por algunos ulama, profesores del Azhar y alguien de Malasia, cuyos nombres diré luego más adelante. El artículo comenzaba con esas palabras. El propósito de esta charla, de este seminario, es llamar la atención sobre la gravedad y trascendencia de la usura y sus efectos en la persona y en la sociedad. Es muy significativa la contundencia de la prohibición en el Corán y la Sunna, y sin embargo sorprende la poca conciencia y conocimiento que se tiene de ella. El tema de la usura es un tema necesario, así como el tema de la moneda, necesarios y previos para poder llegar al tema del zakat. Entonces voy a empezar diciendo lo que Allah dice en el Corán, la ley más conocida acerca de la usura, la ley de la que el Qadi Abu Bakr ibn Arabi, el Ishbili, rahimahullah, radiyallahu anhu, dijo: "Hadhihi al-aya min arkani ad-din." Esta aleya forma parte de los fundamentos del din, arkan ad-din. La ley es la siguiente, es una ley bien conocida, la recito primero en árabe. Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay' mithlu ar-riba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, esta aleya está casi al final de la Suratul Baqara. Aquellos que comen la usura, aquellos que se benefician de la usura. Y es significativo ya de entrada que Allah diga aquellos que comen la usura. La yaqumuna, no se levantarán, dicen los comentaristas, no se levantarán de sus tumbas, habría que sobreentender, illa kama yaqumu, aunque no necesariamente habría que sobreentender esto. No se levantarán, sino como se levanta aquel al que el shaitán derriba o tumba min al-mas, por la locura. La palabra mas viene de la raíz que es tocar. Dhalika, eso es porque ellos han dicho, al-bay', la compraventa, es como la usura, es como riba. Estamos traduciendo riba por usura y luego explicaremos un poco más adelante que no es exactamente lo mismo lo que significa riba
en árabe, aparte de las implicaciones que tiene y lo que significa usura en nuestra lengua. Dicen, al-bay' es como arriba, pero Allah wa ahalla Allahu al-bay' y Allah ha hecho lícita la compraventa, el bay', comprar y vender, wa harrama al-riba, y ha hecho ilícita, intocable, el riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ, de manera que aquel a quien le llegue una exhortación procedente de su Señor y termine, deje de practicarla, de beneficiarse de ella, فَلَهُ مَا سَلَفَ, tendrá lo que ya esté hecho, lo que haya pasado, es decir, lo que haya podido ganar a través de ese beneficio ilícito le pertenecerá, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, y su asunto se remitirá a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ عَادَ, pero, y quien reincida, quien vuelva, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, quien vuelva, quien reincida, quien no reaccione ante esa exhortación, esos son los compañeros del fuego, donde estarán eternamente, donde serán inmortales. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Y ahora viene esta frase que tiene unos matices interesantes. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. Allah anula o mengua la riba. La palabra implica que Allah se lleva la baraka de lo que se ha ganado con riba. Wa yurbi, y la palabra yurbi, y hace que crezcan as-sadaqat. Y yurbi es la misma raíz que riba, porque riba en árabe significa incremento, aumento. Allah se lleva la baraka, anula arriba y hace crecer as-sadaqat. Y la primera sadaqa, es la sadaqa que es obligatoria, es el zakat, que Allah lo llama sadaqa en más de una ocasión en el Corán, como cuando le dice a sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqa, toma de sus riquezas una sadaqa. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, y Allah no ama a todo desagradecido, incrédulo, malvado. Innal ladina amanu, y ahora se ve aquí en estas aleyas como la conexión que hay con el zakat. En verdad aquellos que han creído, aquellos que creen y llevan a cabo las acciones de rectitud y establecen el salat y entregan el zakat, tendrán su recompensa junto a su Señor, no tendrán miedo, no habrá miedo sobre ellos, ni serán entristecidos. Oh vosotros que creéis, temed a Allah y abandonad lo que quede de arriba, si sois creyentes. Y si no lo hacéis, recibid el anuncio de una guerra por parte de Allah y de su mensajero. Fijaros que la única vez que en el Corán se anuncia una guerra por parte de Allah y por parte de su mensajero para alguien que hace algo que Allah ha prohibido, es en relación a la usura, al riba. No hay otra ley donde se anuncie una guerra por parte de Allah y de su mensajero. Dice, y si os volvéis, si os retractáis, si os volvéis atrás, falakum ru'usu amwalikum, tendréis los capitales de vuestra riqueza, la tazilmun, no seréis injustos y no se os hará injusticia a vosotros. Y luego dice, para que se entienda también parte del contexto en el que esto desciende, y si está en dificultad, esperad hasta que haya facilidad, un momento de facilidad, pero que deis sadaqa es mejor para vosotros si supierais. Y temed un día en el que habréis de volver a Allah, y temed un día en el que habréis de volver a Allah, y luego a cada uno, a cada nafs, a cada persona se le dará cumplidamente aquello que adquirió y no se les hará injusticia. El Qadi Abu Bakr ibn Arabi, comentando estas aleyas,
una de las cosas que dice es que estas aleyas fueron hechas descender al profeta, sallallahu alaihi wasallam, y Allah subhanahu wa ta'ala mandó a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, a una gente a la que él pertenecía. Y vino con su lengua. Y les hizo descender, les reveló su libro para hacérselo más fácil con su lengua, con la lengua del mensajero y la lengua de ellos, el árabe. De manera que esto de lo que habla la aleya no era algo desconocido para los árabes. Los árabes conocían la compraventa, el comercio, y también conocían la usura, lo que en los textos de fiqh se llama como riba al-jahiliya, la riba de la jahiliya, que era una usura o una riba, era una riba que de alguna manera consistía, iba a decir que de alguna manera ocurre casi de una forma esperable, por no decir otra palabra, y era básicamente cuando ellos hacían un trato. Hacían un trato en el que el pago quedaba aplazado. Hacían un trato de compraventa o un préstamo, que es lo que luego ha quedado como lo más conocido de lo que nosotros entendemos en español por usura. Hacían un trato en el que el pago quedaba aplazado. Cuando ese plazo se cumplía, venía el que tenía la deuda, aquel al que se la debía, y le decía: mira, no te puedo pagar, no he conseguido el dinero. Entonces el otro le decía: bueno, te doy más plazo, pero me das más. Entonces esa es la usura que los árabes conocían. Y esa es en primera instancia la que está absolutamente claro que Allah prohíbe en esta aleya. Y por eso dice al final, si está en dificultad, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسُورَةٍ, darle un tiempo de espera hasta que tenga facilidad. Entonces, vamos a definir, antes de entrar en más consideraciones, lo que significa usura. El término árabe significa aumento, incremento, y se suele definir como el aumento carente de una compensación correspondiente. En cuanto al término castellano, español, con el que traducimos riba, usura, procede del latín usura, que significa el uso, de ahí usura, o disfrute de una cosa, y de ahí pasa a significar el disfrute de lo prestado y también el rédito o interés por lo prestado, lo que implica que se cobra interés por el uso de lo prestado, que en el caso del dinero equivale a alquilarlo. En el diccionario de la Real Academia Española encontramos usura, del latín usura. Primer significado, interés que se lleva por el dinero o género en el contrato de mutuo o préstamo. Segundo, este mismo contrato. Tercero, interés excesivo en un préstamo, que es el significado que tiene hoy en día para la gente. Incluso hubo un momento en el que la Iglesia Católica prohibía la usura, pero en ese sentido, en el sentido de un interés excesivo. El cuarto es un sentido figurado, ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de una cosa, especialmente cuando es excesivo. Como por ejemplo se puede decir pagar a uno con usura, es decir, pagarle con creces. Corresponder a un beneficio o buena obra con otra mayor o con sumo agradecimiento. Este último significado existe también entre los significados de riba en árabe. Contrato de mutuo se define como contrato real en el que se da dinero, aceite, granos u otra cosa fungible
fungible quiere decir que se consume con el uso, de suerte que la haga suya el que la recibe, obligándose a restituir la misma cantidad de igual género en día señalado. En el derecho romano no tenía interés o rédito alguno, pero sí en el derecho español. El contrato real es aquel que para el nacimiento de las obligaciones requiere, además del consentimiento, la entrega de cosas como el simple préstamo, el comodato, la prenda y el depósito. Por comodato se entiende un contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse para servirse de ella con la obligación de restituirla. Vamos a volver a la ley que hemos dicho al principio. Los que comen la usura no se levantarán, sino como se levanta el que derriba el Shaitán al tocarlo. Es decir, no se levantarán de sus tumbas el día del resurgimiento, sino en un estado como el que sufre un ataque de locura, un ataque de epilepsia. En la recitación de Ibn Mas'ud, no se levantarán el día del levantamiento, sino como se levanta. Dice Ibn Atiyah, que se compara al que se levanta con ambición y codicia hacia el negocio de este mundo. Se compara esto con el levantarse del loco. Se ha transmitido que sus vientres serán como habitáculos enormes, de manera que al intentar levantarse caerán derribados. De Abu Huraira, que Allah se ha complacido con él, que dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: cuando se me hizo viajar de noche hasta el cielo, vi unos hombres cuyos vientres eran como casas, en las que había serpientes que se veían desde el exterior de sus vientres. Y dije: ¿quiénes son estos, Jibril? Y dijo: son los que comen la usura. El trastorno que provoca la usura está conectado a su propia condición. Ellos dicen que la compraventa, el comercio, es como la usura, pero Allah responde declarando que Él ha hecho lícito y por tanto beneficioso comprar y vender, mientras que ha hecho intocable, que es lo que significa haram, arriba, el aumento no justificado en la transacción. Si la compraventa es la actividad natural por la que los hombres se benefician unos de otros en las cosas materiales, arriba es la perversión de esta actividad, y tal perversión genera locura, altera el orden natural de las cosas. Como dijo el poeta, la usura es contra natura. Comentando las palabras de Allah, dicen: la compraventa no es sino como arriba. Los comentaristas del Corán dicen que el orden en el que se expresa la comparación implica que consideran la usura la base a la que se compara la compraventa, pues tendrían que haber dicho, en circunstancias normales, tendrían que haber dicho: la usura es como la compraventa. Y añaden que en la época anterior al Islam, conocida como la Yahilía, esto ya se ha dicho, cuando vencía el plazo de una deuda o un pago aplazado, decía el deudor: dame más plazo y te daré más cantidad. Y lo hacían y decían: es igual para nosotros el aumento que hay en la venta con ganancia o al cumplir la deuda. Es de mutuo acuerdo. Y Allah los desmiente con sus palabras. Allah ha hecho halal la compraventa y ha hecho haram la usura. Porque quien vende un dirham por 2 dirham, pierde un dirham sin provecho, contrariamente a quien compra una mercancía por 1 dirham y la vende por 2 dirham. Y Allah añade a continuación: Allah borra la usura y hace crecer las dádivas. Es decir, se lleva cualquier bendición que pudiera haber en la usura y hace crecer y aumenta el beneficio y la recompensa de las sadaqas, siendo la sadaqa por excelencia el zakat. Se dice en un hadith, cuando el siervo da una sadaqa, y esto implica la sadaqa por excelencia, la primera es la obligatoria, que es el zakat, Allah la hace crecer para él como uno de vosotros cría a su potro, hasta que es en su balanza como uno, en otra transmisión, hasta que el bocado que dio como sadaqa se convierte en una persona, en la recompensa. La raíz de riba es la misma que el verbo traducido como hacer crecer. Allah anula el aumento que es la usura y hace crecer lo que en apariencia es una pérdida, lo que se da con generosidad.
Esto también se ha dicho al principio, que es Allah exhorta a los creyentes a abandonar la usura y les anuncia, en caso de no hacerlo, una guerra por su parte y la de su mensajero. No hay otro lugar en el Corán donde Allah declare por su parte y la de su mensajero una guerra contra quien no abandone algo de lo que ha prohibido. En una ocasión dijo Umar sobre el minbar: gentes, esto es importante también, la ley de la usura es lo último que descendió sobre vuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si viviera, os habría aclarado muchos aspectos que no sabéis. Así pues, guardaos de la riba y de lo que sea sospechoso de serlo. También hay unas palabras de Umar ibn al-Khattab, que lo estoy convencido con él, en las que dijo: La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fi ad-din. No debería vender, o no habrá de vender, en nuestro mercado, excepto aquel que haya aprendido, tafaqqaha fi ad-din, que haya obtenido conocimiento del din, que haya aprendido el din, que haya obtenido entendimiento y comprensión del din. Ahora vamos a ver parte de lo que se recoge en los hadices. Ya la ley ya deja claro lo gravísima que es la usura, y llama la atención lo poco que se habla de ello, teniendo en cuenta la gravedad o la importancia que Allah le da. Y ahora vamos a ver algunos hadices que hablan de esto. Encontramos transmitido por Jabir, que Allah esté convencido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah ha maldecido al que come la usura, al que se beneficia de la usura, al que la da a comer, es decir, el que la acepta, al que la escribe y a los testigos. Y dijo: ellos son iguales. Allah ha maldecido al que come la usura, al que la da a comer, que es el que la acepta, al que la escribe y a los testigos. El que escribe un contrato donde hay riba y a los testigos. Abu Huraira, que Allah se ha complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: evitad las siete cosas que llevan a la perdición. Dijeron: mensajeros de Allah, ¿y cuáles son? Dijo: asociar con Allah, la magia, matar a la persona que Allah ha hecho inviolable excepto con derecho, comer arriba, comer la riqueza del huérfano, dar la espalda el día del avance en la lucha en el camino de Allah, y calumniar a las mujeres honestas, descuidadas, creyentes. Este hadith está transmitido por Bukhari y Muslim. Y de Ibn Mas'ud, que le estoy conocido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: arriba, prefiero utilizar la palabra árabe porque es más amplio que usura en español. Arriba son 73 ramas. La más leve de ellas es como que un hombre mantenga relaciones sexuales con su madre. La usura son 73 ramas. La más leve de ellas es como que un hombre mantenga relaciones sexuales con su madre. Lo transmitió al-Hakim, que lo refrendó. En otra transmisión dijo sallallahu alaihi wasallam: la usura son 99 puertas. La más baja de ellas, es como que un hombre vaya a su madre, es decir, fornique con ella. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: un dirham de usura que coma un hombre sabiéndolo es más grave ante Allah que 36 fornicaciones o adulterios. Lo transmitió Ahmed y dijo alguien sobre este hadith: sus hombres, los que están mencionados en la cadena de transmisión, son hombres correctos. Y de Abdullah ibn Mas'ud, que dijo: cuando la fornicación o el adulterio, la misma palabra, al-zina o arriba, se hacen, cuando al-zina y arriba, la fornicación y arriba, se hacen manifiestos en una ciudad, en sus habitantes, habrán hecho lícito para sí mismos el castigo de Allah. Lo transmitió al-Hakim, que lo autentificó. Y de Abu Huraira, que Allah está convencido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: le llegará un tiempo a la gente en el que al hombre no le importará de dónde obtiene su riqueza. Le llegará un tiempo a la gente en el que al hombre no le importará de dónde obtiene su riqueza, si es de lo lícito o de lo ilícito. Lo transmitió al-Bukhari. Y de Abu Huraira, que Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo:
le vendrá un tiempo a la gente, le llegará un tiempo a la gente en el que no quedará nadie que no coma la usura. Y si no la come, le llegará algo de su polvo. También es un hadiz autentificado. Dice Ibn Rushd en su libro Bidayatul Mujtahid: la gente de conocimiento coincide en que la usura se da en dos cosas: en la compraventa, el bay', y en lo que queda establecido en la dhimma de alguien, en la responsabilidad. El significado de dhimma es un significado, un concepto que hace al hombre ser acreedor de una obligación, tanto a su favor como algo que pesa sobre él, sobre su responsabilidad. Entonces, la gente de conocimiento coincide en que la usura se da en dos cosas: en la compraventa y en lo que queda establecido en la dhimma, en la responsabilidad de alguien, ya sea compraventa, préstamo u otra cosa. La usura en lo que se establece en la responsabilidad de alguien es de dos tipos. Una sobre la que hay unanimidad, que es la usura de la yahilía, la que hemos explicado antes, la que se produce, digamos, de una forma esperable y que está prohibida, y es a la que se refiere en primera instancia la aleya, teniendo en cuenta lo que comenta el Qadi ibn Arabi, de que esa aleya va dirigida a los árabes y va dirigida a ellos en primera instancia en base a lo que ellos conocían, no en base a algo que vendría después. Entonces, uno sobre el que hay unanimidad es la usura de la yahilía y que está prohibida, y que es a la que se refirió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam con sus palabras en el Hajj de la despedida, cuando dijo: la usura de la yahilía está anulada, y la primera usura que anulo es la usura de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Es decir, había hecho un contrato en el que había riba, y en el Hajj de la despedida sallallahu alaihi wasallam los invalidó todos. Hay otro tipo de usura que es sobre la que hay discrepancia, que es rebaja y cobra antes. Es decir, si me perdonas algo de la deuda, te la pago antes. O si me pagas antes, te rebajo algo de la deuda. Y sobre esto hay discrepancia, si bien en el Muwatta de Imam Malik se desaprueba totalmente. En cuanto a la usura en la compraventa, la gente de conocimiento está de acuerdo en que es de dos clases: nasía y tafadul. Nasía alude a la demora y tafadul al exceso o diferencia cuantitativa. Todo esto se va a ver luego con los ejemplos, y no he querido expresarlo como lo expresa el Qadi Abu Bakr ibn Arabi, porque es un lenguaje más técnico que requiere más concentración, y todo lo que él dice va a quedar explicado a lo largo de la charla. En un conocido hadith que transmite Ubadah ibn al-Samit, dijo: escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibir la compra-venta de oro por oro, plata por plata, trigo por trigo, cebada por cebada, dátiles por dátiles, sal por sal, excepto igual por igual, presente por presente. Y quien aumente o pide que se aumente habrá cometido usura, riba. Habrá cometido riba. Aquí ya la palabra usura castellana casi no es apropiada. Ya explicaremos por qué, porque conectado con esto, a continuación y a la vez, y conectado con esto, está el tema de la moneda, del dinero, que a su vez está conectado con el tema del zakat. Recoge al-Qurtubi en su comentario del Corán. Y en un hadith transmitido por los imames, siendo su expresión de Ad-Daraqutni, de Ali, que Allah ennoblezca su rostro, que Allah esté convencido con él, que dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el dinar por el dinar. El dinar es la moneda de oro. Y el dirham por el dirham es la moneda de plata. El dinar por el dinar y el dirham por el dirham, sin exceso, sin diferencia cuantitativa entre ellos. Quien tenga necesidad de plata, que la cambie por oro, y quien tenga necesidad de oro, que lo cambie por plata. Toma y dame, es decir, toma, literalmente toma y toma. Al hablar de dinar y dirham se refiere al oro
y la plata acuñados como moneda, por lo que ya sea plata blanca o negra, y oro rojo o amarillo, no está permitido vender uno por otro si no es igual por igual. Dice al-Qurtubi también, dice al-Khattabi, at-tibr, at-tibr es la pepita o el mineral en bruto. Es el trozo de oro y de plata antes de ser acuñados y marcados como dinares o dirham. Mientras que al-ain, significa algo que es en sí mismo, son los dinares y dirham acuñados. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió que se vendiera o comprara el peso de oro acuñado por un peso y algo más de pepitas sin acuñar, al igual que prohibió la diferencia entre plata acuñada y no acuñada. Él dijo, sallallahu alaihi wasallam, su pepita y su moneda son iguales. Entre lo que recoge el Muwatta del imán Malik encontramos. Me relató Yahya de Malik, de Yahya ibn Sa'id, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mandó a los dos Sa'd, uno es Sa'd ibn Abi Waqqas y el otro es Sa'd ibn Ubada. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mandó a los dos Sa'd que vendieran una vasija de oro o plata, duda el transmisor, que procedía del botín de guerra. Y vendieron cada 3 por 4 monedas, o cada 4 por 3 monedas, duda el transmisor. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam les dijo, habéis cometido riba, devolvedlo. Y me relató, de Malik, de Musa ibn Abi Tamim, al-Hubab, Sa'id ibn Yasar, de Abu Huraira, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, el dinar por el dinar, el dirham por el dirham, sin aumento entre ambos. Y me relató de Malik, de Nafi', de Sa'id al-Khudri, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, no vendáis oro por oro excepto igual por igual. Ahí no habla de monedas ni de... No vendáis oro por oro excepto igual por igual. Y no aumentéis una pieza sobre otra. Ni vendáis plata por plata excepto igual por igual. Y no aumentáis una pieza sobre otra. Ni vendáis de ello nada que esté ausente por algo que esté presente. Y me relató de Malik, de Humayd ibn Qais al-Makki, de Mujahid, que dijo, estaba con Abdullah ibn Umar, este relato es importante, estaba con Abdullah ibn Umar y vino a él un orfebre. Orfebre es el que hace joyas. Y le dijo, Abu Abdurrahman, yo trabajo el oro y luego vendo la pieza que hago por más de su peso, aumentando a ello, sumándole a ello la medida del trabajo, la cantidad o la proporción del trabajo de mi mano. Y Abdullah ibn Umar se lo prohibió. Y el orfebre se fue detrás de él, insistiéndole en la pregunta. Y Abdullah se lo prohibía, le decía que no. Y fue detrás de él hasta que llegó a la puerta de la mezquita para entrar en ello, o a un animal que se disponía a montar. Duda el transmisor si fue que llegó a la puerta de la mezquita, con lo cual ya tenía que interrumpir la conversación, o a un animal que tenía atado y que iba a montar para proseguir su viaje. Entonces, cuando llegó a esa situación en la que ya tenía que cortar con el hombre, dijo Abdullah ibn Umar, el dinar por el dinar, el dirham por el dirham, no hay aumento entre ambos. Este es el legado de nuestro profeta que nos dejó a nosotros, y este es nuestro legado que os dejamos a vosotros. Este es el legado de nuestro profeta que nos dejó a nosotros, o dicho más en castellano, este es el legado que nuestro profeta nos dejó a nosotros, y este es el legado que nosotros, es decir, nosotros los sahaba, os dejamos a vosotros. Y me relató de Malik que le llegó de su abuelo Malik ibn Amir, que Uthman ibn Affan dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam me dijo, no vendáis un dinar por 2 dinares, ni un dirham por 2 dirhams. Y me relató de Zayd ibn Aslam, de Ata ibn Yasar, que Muawiyah ibn Abi Sufyan vendió una vasija de oro o de plata por más de su peso. Y dijo Abu Darda, escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibir lo mismo que esto, a menos que fuera igual por igual. Y le dijo Muawiyah, no veo en algo como esto mal. Y le dijo Abu Darda,
¿quién me excusará de Muawiyah? Como yo le informo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y él me informa desde su propia opinión. No estaré en una tierra en la que tú estés, le dijo a Muawiyah. Luego Abu Darda fue a Umar ibn al-Khattab y se lo mencionó, y Umar ibn al-Khattab escribió a Muawiyah diciéndole, se supone que estamos hablando de la época en la que Umar ibn al-Khattab era el califa. Entonces Umar le escribe a Muawiyah diciéndole, no vendas eso excepto igual por igual, peso por peso. Y me relató de Malik, de Nafia, de Abdullah ibn Umar, que Umar ibn al-Khattab dijo, no vendáis oro por oro si no es igual por igual y no aumentéis una pieza sobre otra. Todo esto se va a entender mejor cuando hablemos de lo que es la moneda para los musulmanes en Islam. No vendáis oro por oro si no es igual por igual y no aumentéis una pieza sobre otra. Y no vendáis plata por plata si no es igual por igual y no aumentéis una pieza sobre la otra. Y no vendáis plata por oro estando uno de los dos. Y no vendáis plata por oro estando uno de los dos ausente y el otro presente. Y si te pide que esperes a que entre en su casa, no lo esperes. Temo para vosotros ar-ramá. Ar-ramá es la misma palabra, una variante de arriba. En árabe, la mim y la ba muchas veces se pueden permutar. Igual que cuando Allah habla en el Corán, refiriéndose a Meca, dice Bakka. Hay una ocasión donde dice Bakka, pues aquí dice, en vez de riba, dice ar-ramá. Y me relató de Malik me relató de Malik de Yahya ibn Sa'id que escuchó a Sa'id ibn al-Musayyab decir, esto es importante, esto es un hadith que se cita mucho del Muwatta. Dijo Sa'id ibn al-Musayyab, que ahora se ha convencido con él, cortar el oro y la plata forma parte de corromper en la tierra. Cortar implica dos cosas. Uno es cortar las monedas, los dinares, y los dirham con el peso correcto para venderlas en pedazos, en trozos, pero también significa limar o roer las monedas quitándoles peso para beneficiarse de lo que se ha roído y cambiarlas. Luego veremos, cuando hablemos de la evolución de la moneda en la historia de la humanidad, cómo las monedas en un momento dado que eran lisas en el borde, cómo surgen las estrías que conocemos, precisamente para evitar eso, porque lo de limar no solo se les ocurría a los musulmanes, sino a civilizaciones muy anteriores a ellos ya hacían eso, lógicamente. Cortar el oro y la plata forma parte de corromper en la tierra. Y en el capítulo acerca del cambio dice, me relató Yahya de Malik de ibn Shihab, de Malik ibn Aus, al-Nasri, que buscó cambio de 100 dinares. Dice, y me llamó Talha ibn Ubaidullah y regateamos hasta que me cambió y tomó el oro dándole vueltas en la mano. Luego dijo, hasta que venga mi tesorero de Al-Ghaba. Al-Ghaba es un lugar, la palabra significa bosque. Aquí en Sevilla hay un sitio que se llama Al-Ghaba. Dijo, hasta que venga mi tesorero de Al-Ghaba. Y Umar ibn al-Khattab lo oyó y dijo, por Allah que no te separarás de él hasta no haber tomado posesión de lo que te tiene que dar. Luego dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, el oro por la plata es riba excepto mano a mano. Y el trigo por el trigo es riba excepto toma y toma, mano a mano. Y los dátiles por los dátiles son riba excepto toma y toma. Y la cebada por la cebada es riba excepto toma y toma. Luego quedará claro por qué ese énfasis en el oro y la plata y en los alimentos que no se estropean. En el capítulo de la murátala, que significa vender oro por oro y plata por plata al peso, que es donde viene la palabra que procede de lo que es ar-ritl, que en castellano
dio como resultado un arrelde, que es una medida de peso. En el capítulo de la Murátala, dentro del Muwatta, dice: me relató Yahya de Malik de Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd, que vino a Sa'id ibn al-Musayyab, que vio a Sa'id ibn al-Musayyab vendiendo oro por oro al peso, y vació su oro en el plato de la balanza, y su compañero con el que llevaba a cabo la transacción de Murátala vació su oro en el otro plato de la balanza, y cuando el fiel de la balanza se equilibró, tomó y dio, es decir, se realizó la transacción. Y dice en otro capítulo: me relató Yahya de Malik, de Nafia, de Abdullah ibn Umar, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien compre alimento, que no lo venda hasta no haber tomado posesión de él. Y me relató de Malik, de Nafia, de Abdullah ibn Umar, que dijo: en la época del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solíamos comprar alimento, y el que nos gobernaba nos hacía transportarlo fuera del lugar en el que lo habíamos comprado a otro lugar antes de que lo vendiéramos. Y en un hadiz muy importante para apreciar la invalidez del papel moneda y su carácter usurero, es el que sigue. Esto lo tengo también en árabe. Me relató de Malik que llegó al conocimiento de Malik, y cuando Malik dice eso, quiere decir que la información, la transmisión que le ha llegado es absolutamente contrastada y cierta, que en el tiempo de Marwan ibn al-Hakam, es decir, cuando Marwan ibn al-Hakam era emir de Medina, salieron unos vales de comida de Al-Jar. Al-Jar era un lugar que estaba junto a la costa, donde se acumulaba comida. Cuando habla de comida está hablando de cosas que no son perecederas, como cebada, trigo, dátiles, ese tipo de comida. Y la palabra que emplea el original es sukuk. Sukuk eran unos vales, unos papeles, donde se escribía el nombre de aquel que tenía derecho a algo de comida de la que estaba acumulada ahí. Es muy probable que esa comida que acumulaban en Al-Jar procedieran de distintos botines, entonces se le asignaba a cada uno de los que tuvieran derecho a esa comida, se le daba un papel con su nombre y con la cantidad, con el peso. Bueno, la cebada y el trigo no se medía por peso, sino por almudes, medida de volumen, al que tenían derecho. Entonces, el hadith dice lo siguiente. Luego saldrá, cuando hablemos de la moneda más directamente, volveré a hacer mención de este hadith porque es esencial. Me relató de Malik que le llegó que en tiempo de Marwan ibn al-Hakam salieron unos vales de comida de Al-Jar. Unos vales para la gente, que es lo que he explicado. Y la gente se puso a vender y comprar esos vales entre ellos antes de tomar posesión de lo que estaba escrito en los vales, de la comida. Entonces, Zayd ibn Thabit, que era un sahabi, que ahora se conversa con él, y otro hombre de los compañeros mensajeros de Allah, es decir, había dos sahabis, uno aparece su nombre, que es Zayd ibn Thabit, el otro no se conoce su nombre, pero dos de los sahaba del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entraron a ver a Marwan ibn al-Hakam y dijeron: ¿acaso haces lícita la venta usurera, la venta con riba, Marwan? Ahí hay que destacar un elemento, y es como los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían la fortaleza, la entidad de ser capaces y de ir a un emir que les podía dar una reprimenda, a decirle las cosas así en su casa. ¿Acaso haces lícita la venta con riba, o Marwan? Y dijo Marwan: A'udhu billah, me refugio en Allah. ¿De qué se trata? No sabía nada, no se había dado cuenta.
Y dijeron, son estos vales con los que la gente negocia y venden, y los venden antes de tomar posesión de ellos, es decir, de la comida que está escrita en ellos, que es lo que fue el papel moneda cuando estaba respaldado por oro y plata, antes de llegar a lo que es ahora. Entonces, Marwán envió guardias, Haras, envió guardias para perseguirlos, o sea, perseguirlos tiene el sentido de ir buscando los vales estos, no perseguir a la gente. Envió guardias que iban buscando quién tenía vales de estos y se los quitaban de las manos a la gente y se los devolvían a sus dueños, es decir, deshacían los tratos que habían hecho sin que estuviera presente, porque uno que tenía un vale dice, mira, te vendo lo que hay en este vale, que es tanto lo que sea de cebada o de dátiles, a cambio de esto. Entonces habían hecho ya el trato sin que estuviera presente lo que representaban los vales. Y dice Ibn Rushd, otra vez volvemos en Bidayatul Mujtahid, queda claro por la Sharia, por la ley revelada, queda claro por la Sharia que el propósito de la prohibición de la riba es por la importancia del mucho engaño que hay en ella y porque la justicia, la equidad en las transacciones, el muamalat, no es sino acercarse a la igualdad. Y por ello, cuando es difícil alcanzar la igualdad en las cosas de naturaleza distinta, se establece el dinar y el dirham para valorarlas. Ahí es la primera noticia que nos aparece en esta charla de cuál es la función del dinero. Cuando es difícil alcanzar la igualdad en las cosas que son de naturaleza distinta, se establece el dinar y el dirham para valorarlas. Y al tratarse de cosas de distinta naturaleza, es decir, que no se pesan ni midan, la equidad entre ellas radica en la existencia de la correspondencia. Quiero decir que la correspondencia del valor de una de las dos cosas con respecto a su género ha de ser la correspondencia del valor de la otra cosa con respecto a su género. Un ejemplo de esto es que si un hombre vende un caballo por tela, la equidad es que la correspondencia del precio de ese caballo con respecto a los otros caballos sea la correspondencia del valor de esa tela con respecto a las telas. Así pues, si el precio de ese caballo son 50, lo que sea, el valor de las telas ha de ser 50. Y lo que equipara esa medida podrá ser, por ejemplo, un número de 10 telas. Y si las cosas que se venden son distintas unas de otras en el número, la equidad es necesaria en la transacción. Quiero decir que el equivalente de un caballo sean, por ejemplo, 10 telas. En cuanto a las cosas que se pesan y se miden, puesto que no divergen totalmente y su utilidad está cercana, y no hay necesidad perentoria para quien tiene una especie de ellas de sustituirla por esa misma especie, excepto en un sentido superfluo, la equidad radica en la existencia de la igualdad en la medida o el peso, puesto que no se diferencian en la utilidad. Y también la prohibición de la diferencia cuantitativa, el exceso, en estas cosas, requiere que no se dé en ellas trato alguno por no ser distinta su utilidad. Por lo tanto, la prohibición de la diferencia cuantitativa en estas cosas, quiero decir, las que se miden y pesan, tiene dos causas. Una de ellas es la existencia de equidad y la segunda es la prohibición del trato, puesto que hacer tratos con ellas pertenece al capítulo de lo superfluo. En el caso del dinar y el dirham, la causa de la prohibición en ellos es más clara, puesto que el propósito con ellos no es la ganancia, sino que el propósito con ellos es valorar las cosas que tienen utilidades necesarias. Dice Ibn Khaldun en la Muqaddima. Allah ha creado dos metales, el oro y la plata, para representar el valor de todo lo que es caudal. Para la generalidad de los hombres, lo que es tesoro y ganancia consiste únicamente en oro y plata. Si obtienen otras materias es sólo con el propósito de aprovechar las fluctuaciones del mercado y venderlas ventajosamente con la mira de proveerse luego del oro y la plata. En cuanto a estos dos metales, son de un valor sólido y no podrán ser objeto de tráfico,
puesto que son la base en la que estriba todo lo que es ganancia, lucro o tesoro. Aquí hay que decir que no es casual que Allah hable en el Corán del oro y la plata cuando habla de la riqueza. El uso del papel moneda, y esto se quedará mucho más claro en la segunda parte, inshallah, el uso del papel moneda, que empieza siendo una promesa de pago, con lo cual ya se incurre en la usura nasía, y ahí recordamos el hadith del Muwatta que hace poco que hemos mencionado, de esos vales que circulaban por el mercado de Al-Yar, acaba siendo un símbolo al eliminarse la leyenda de promesa de pago. Como decían los billetes antiguos, el Banco de España pagará al portador la cantidad de tal. Con lo que entra en el ámbito de la magia, que es junto con arriba una de las faltas graves que llevan a la perdición, tal y como se menciona en el hadith ya referido. Y aquí hacía una reflexión que puede que esté cogida un poco por los pelos, que puede ser discutible, pero que no deja de tener interés. Parte de lo que encerraba el becerro de oro que adoraron los hijos de Israel tras ser liberados de la esclavitud es que estaba moldeado, estaba hecho con las joyas que se habían llevado de Egipto, con oro. Y luego emitía algo como un mugido debido a que el llamado As-Samiri, que era un mago y era un munáfiq también, un hipócrita, después de haber moldeado el becerro con ese oro, había visto donde pisó el caballo de Jibril y había cogido un puñado de esa tierra y la había arrojado sobre el becerro que mugió, que emitía un sonido parecido al que emiten los becerros. El Shaitán le había inspirado que si arrojaba sobre él, que si arrojaba tierra de la huella de Jibril sobre algo, tomaría vida. Y él la arrojó en la boca del becerro. Si la riba es la perversión de la compraventa del comercio, la magia y todo el esoterismo que la rodea es una perversión en relación a la inspiración divina. Entonces, lo que los hijos de Israel estaban adorando no era el becerro de oro, no era solo una imagen, era su oro, al que le tenían apego, y luego un oro que estaba en una figura que mugía, que tenía algo de seducción, de algo admirable. Eso es solo un apunte, pero es curioso porque la propagación de la riba, de la usura, tiene un factor claramente de magia. ¿Qué mayor magia que hacerte creer que algo que no tiene valor tiene valor? Literalmente. O sea, ¿qué mayor magia que han conseguido que yo vea un billete de 100 euros y lo deseo? O que me ponen en la cuenta del banco 100 euros y lo deseo. O sea, ¿qué mayor magia que hacerte creer que algo que no tiene valor, que no es real, te creas que es real? Aparte de que eso es la esencia de la idolatría, que adoras la representación de lo que es. Adoras la representación de lo que es. Esa es la esencia de la idolatría. Eso es lo que representaba el becerro de oro. Era de oro. No, si hubiera sido de cartón, no lo habrían adorado. Y si no hubiera emitido una especie de mugido, tampoco lo habrían adorado. Entonces, el episodio del becerro de oro pone de manifiesto, y esto es muy importante porque además nos afecta directamente. Luego ya veremos más adelante nuestra situación, lo que podríamos hacer, lo que no podemos hacer, pero el primer paso, porque este es un asunto serio, y que además afecta de una forma directa al zakat. Y el primer paso necesario para cualquier cosa es saber dónde estamos. Y de los asuntos económicos, de la moneda, de las transacciones económicas, de la riba, que es, como estamos viendo, algo más amplio que el préstamo con interés,
Hace falta saber dónde estamos, cuáles son los límites de Allah. Y hay que recordar los hadices terribles que hemos leído antes. O lo que Allah dice en el Corán. No es un asunto cualquiera. No es un asunto cualquiera. Entonces, lo que el episodio del becerro de oro pone de manifiesto es que el extravío ocurre por un deseo escondido de la gente. La generación de la práctica, la generalización de la práctica de la usura ha sido posible gracias al beneplácito de la gente. Los que difundieron la práctica de arriba de la usura tenían un gran conocimiento del alma humana porque habían sido depositarios de un conocimiento divino y habían sido el pueblo elegido. La ciencia, el conocimiento que se les había revelado para conocer a su Señor y ganarse la otra vida, la utilizaron para medrar en esta vida. Empezaron por convertir lo que se les había prohibido en algo permitido, en algo lícito, si se usaba para apropiarse de la riqueza de los demás, de los gentiles, de los ummiyún. Hay una ley clara en el Corán en el que dicen: Laisa alayna fil ummiyina sabil. No hay contra nosotros en lo referente a los ummiyún camino. Es decir, tenemos vía libre en lo que hagamos con los que no son, con los gentiles, con los que no son judíos. Con los ummi en árabe significa el que no sabe leer ni escribir, que era la mayor parte de los árabes. Se refiere a ellos, pero se refiere a lo que llamamos gentiles. Esto hace necesario un cambio de mentalidad. Estamos tan inmersos en el sistema usurero ribawi que no concebimos fácilmente que pueda ser de otra manera. Eminentes musulmanes, dotados intelectualmente, sonríen paternalmente cuando oyen hablar de estos temas, pensando en el mejor de los casos que es una utopía, cuando no lo consideran una falta de adaptación fanática, ingenua e irresponsable a los tiempos actuales de progreso para la humanidad. Todo esto se matizará con mejores palabras que estas. Al-Qurtubi recoge en su comentario de las leyes de la usura un hadiz transmitido por Abu Daud de Ibn Umar que dijo: escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: cuando compréis y vendáis con usura, cuando compréis y vendáis con riba, y toméis los rabos de las vacas, y os complazcáis con sembrar y abandonéis el yihad, Allah os impondrá una humillación que no se desprenderá de vosotros hasta que no volváis al din. En la introducción de su juicio sobre la riba, Sheikh Umar Ibrahim Badillo dice: considerado desde el punto de vista de la riqueza material, uno de los hechos generalmente asumidos es que las cosas nunca han estado mejor que en nuestros días. Y eso se afirma a pesar de haber dejado atrás hace poco el siglo más criminal de toda la historia de la humanidad. Un siglo en el que hemos visto cómo se utilizaban por primera vez armas de destrucción masiva contra la población civil, la aniquilación descomunal de la fauna y el ecosistema y el mayor número de víctimas por inanición conocido en la historia. Pero todas las miserias pasadas y presentes se olvidan ante la suposición generalizada de que la persona de hoy en día disfruta de un nivel de vida que no tiene comparación con el de épocas anteriores. Mientras que el progreso material ha sido conseguido por una parte relativamente pequeña de la población mundial, la parte más desfavorecida vive todavía con unos ingresos muy por debajo de lo que se considera el umbral de la pobreza. Los ingresos de todo este conjunto son inferiores a los obtenidos por los 387 individuos más favorecidos. Este desequilibrio de la riqueza va paralelo al de la política y lo militar, lo cual ha permitido que una sola nación haga de policía en el mundo entero. Más adelante dice: este desequilibrio del sistema económico mundial tiene un mecanismo de autodefensa que consiste en desviar la atención de los temas económicos para concentrarla en los políticos. Mientras que los políticos tiranos se convierten en el foco del conflicto político, el sistema económico que causa el desequilibrio es una realidad incuestionable. En el corazón mismo de este sistema inestable al que llamamos capitalismo está arriba. Arriba es en sí un desequilibrio. Arriba, que se ejerce mediante el sistema bancario, ha convertido un contrato delictivo en el instrumento de la dominación económica. Mientras sigamos siendo esclavos de riba,
nuestra nación musulmana seguirá esclavizada. Y dice Sheikh Abdul Qadir al-Sufi en su libro Técnica de golpe de banco, y con esto vamos a terminar la primera parte: nuestra investigación ha demostrado que los bancos representan el summum de un sistema de riba unificado, y también que este sistema engloba a los productores del petróleo, a los productores de bienes de alto coste y a las multinacionales, entre las que hay que incluir la industria alimenticia o alimentaria, que impulsada por la codicia extiende sus tentáculos hacia las plantas tropicales que aún sobreviven en las profundidades de lo que queda de las selvas amazónicas. Una inevitable interdependencia mantiene conectada a la banca con todos los procesos comerciales. Más adelante continúa diciendo: una nueva y moderna dimensión de la evolución de la banca es la relación que se da entre la banca mundial y la industria ilegal de la droga. A pesar de saber que las drogas duras matan menos gente que el alcohol y el tabaco, y a pesar de que es sabido que estas muertes dependen en gran medida de la adulteración que se hace del producto por causa de las presiones comerciales, los gobernantes democráticos persisten en declarar su ilegitimidad, a pesar de haberse probado que si estas mismas drogas estuvieran libres de las valoraciones mercantiles, el resultado sería la venta de artículos no adulterados y la casi completa eliminación de las muertes causadas por los aditivos químicos. La industria de la droga ocupa, junto a la de las armas, el primer lugar en la producción de la riqueza del sistema káfir. Por ello, una vez más, y ayudados por sus bien pagados expertos en relaciones públicas, los banqueros han inventado una terminología financiera con la que se quiere sugerir que su participación en la industria de la droga es absolutamente inocente y que se debe únicamente a las astutas artimañas de los productores de las mismas. El término que han inventado es el blanqueo de dinero. Decir esto supone una doble ironía, porque se sugiere temerariamente que el resto del sistema monetario está limpio y libre de mancha alguna. Es absolutamente imposible concebir que en los bancos del mundo se pueda guardar, administrar, transferir e invertir la riqueza de los varones de la droga, estando al mismo tiempo sumidos en un estado de total ignorancia. Igualmente insostenible es pensar que los miles de millones generados por este comercio tan destructivo, socialmente hablando, permanecen fuera del sistema bancario, guardados en bolsas de papel marrón bajo los colchones de las camas de los jefes de los cárteles de la droga. Y más adelante dice: es una necesidad apremiante que los kufar comprendan que ni siquiera con la crítica más acertada de los procesos sociales y económicos serán capaces de liberarnos de la esclavitud que padecemos. La diferencia categórica entre los kufar y los muminún es que los primeros se consideran ajenos al patrón de los sucesos predestinados y los segundos reconocen que están bajo el dominio absoluto del poder de Allah, sea glorificado y ensalzado, de quien no hay escapatoria posible. Solo lograrán la victoria aquellos que logren desembarazarse de la destructiva mentira del humanismo y lleguen al imán, la fe, el reconocimiento del señorío del Creador divino, el Señor del día de la rendición de cuentas, y la aceptación de su mensajero, al que Allah, sallallahu alaihi wasallam, al que Allah le dé su gracia y paz, el portador de la ley revelada. La lección de los últimos siglos es que si se deja a la humanidad en manos de su propia invención, la democracia pasa de ser una masa anónima a un hombre que dice representarla, un dictador y un destructor que provoca el genocidio de su propia gente. Los dirigentes de las democracias no son diferentes a los dictadores más conocidos. Bueno, voy a dejar lo que queda de esta cita para la segunda parte. Inshallah.